Bien, se lo habíamos prometido, dijimos que íbamos a hablar de fobias y antes que nada saludamos a Graciela que se comunicó con nosotros a nuestra línea telefónica. Dijo, mira, yo no manejo el tema de internet ni mucho menos del tema de los mails, pero llamo por teléfono porque siempre sigo al licenciado Guillermo Banlón, sus columnas y quería justamente tratar un tema. Los saludamos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Yamila, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Bueno, decíamos de esta señora que se comunicó y nos dejó decir el nombre. Vieron, Bueno. porque a veces todo resulta en el anonimato, pero dijo, no, bueno, no pasa nada. Graciela nos decía que, bueno, ella tiene muchísimo miedo a las palomas, nosotros lo denominamos a eso fobias, que llega a ver alguna en la ventana, simplemente no puede salir de la casa. Y como ha visto que durante los tratamientos que hemos desarrollado a través de estas columnas, supo que esto tenía de alguna manera cura o que se podía solucionar, quería justamente que tratemos esto. Bueno, con mucho gusto la saludamos y le agradecemos que se haya comunicado. Sí, bueno, nos siguen a través de la pantalla de Cablevisión y eso nos hace sentir muy bien. Justamente hablando de fobias y este problema, ¿qué es lo que podemos nosotros entender o de qué manera se puede encarar esto? Bueno, siempre le aconsejamos a la gente que busque un profesional que la diagnostique. Nosotros vamos a orientar sobre fobias hoy, pero no es diagnóstico. Lo que sí vamos a decir, bueno, ¿qué es una fobia? Te cuento. La fobia es un temor, pero un temor excesivo. ¿Sí? Un temor que a uno lo desborda, a un objeto de situación. Cuando la persona está enfrente, por ejemplo, de la paloma, como le pasa a la televidente, lo que empieza a sentir son palpitaciones, empieza a no poder respirar bien, empieza a tener tensión en todo el cuerpo y empieza a tener unas ganas impresionantes de irse del lugar. Ya está. Sí. O directamente, como decía Graciela, ni de salir de la casa. Y vos sabés que empiezan a anticipar, entonces lo que le empieza a pasar es, si salgo, me puedo cruzar con una paloma. ¿Qué hago? Ni salgo. El miedo pasa a ser un problema. Claro, totalmente. el miedo pasa a ser un problema porque empieza a ser excesivo el temor. Y vos sabés que es muy llamativo esto, pero cuando uno empieza a especializarse en el tema y a trabajar con ansiosos, lo que ves es que incluso ellos se dan cuenta que el temor es demasiado para lo que lo provoca. Imagínate en el caso de una paloma, pero hay gente que le tiene fobia a las inyecciones, fobia de viajar en avión y dice, yo sé que no me va a pasar nada, pero no lo puedo controlar. Entonces eligen quedarse lejos de esa situación, Claro, evitarla. exacto, porque se dan cuenta que no les puede hacer nada, se dan cuenta que el temor es irracional, pero se dan cuenta que no dan abasto para enfrentarlo. Que esto lo diferencia de un temor normal, como por ejemplo, no sé, de cruzar la calle si ve un perro suelto no muy amistoso, por ejemplo. Claro, exacto, porque en ese caso uno estaría diciendo, no cruzo porque el perro me puede morder. Yo me doy cuenta que hay un peligro y un peligro vamos a llamarlo real. En el caso de la fobia, lo que la persona se da cuenta es que ni dándose cuenta de que esto no es peligroso lo puede enfrentar. ¿Por qué? Porque se empieza a sentir excesivamente mal. La verdad es que no puede enfrentarlo porque el malestar que le genera es altísimo. ¿Cómo se desarrollan las fobias? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Vos sabés que hay varias teorías, dentro de las cuales hay una que dice que uno está preparado para temerle a objetos que han sido peligrosos en el desarrollo de la historia de la humanidad para el ser humano. Por ejemplo, las arañas. Es decir, las arañas tal vez en algún momento picaron a algún humano y no murió. Y esto hizo que empiece a tener miedo. Cuando este humano reprodujo, lo que empezó a pasar es que sus descendientes también empezaron a tener miedo y se salvaron de este peligro potencial. Pero esto hoy no nos ayuda en nada. Vos pensás en la ciudad, ¿cuántas veces te puede cruzar con una araña? No. Es más peligroso un enchufe que una araña. Seguramente. Pero al enchufe nadie le tiene fobia. Hay fobias que son muy específicas y objetos muy específicos. Y después también ver a alguien que tiene una fobia. Por ejemplo, si vos tenés un papá que tiene fobia a las tormentas, te dice, Yamila, no salgas cuando hay tormenta. Es un efecto de contagio. Exacto, se llama aprendizaje por imitación. Y esto está presente en un montón de cosas. Y esto hace que se pueda llegar a adquirir una fobia. ¿Qué tipos de fobias existen? Bueno, se puede tener fobia a los animales, gato, perro, tortuga y el animal que te imagines. La verdad que hay fobias que vos decís, ¿cómo le podés tener miedo a una tortuga? Sí. Pero sí, hay fobia a las tortugas, hay fobia a elementos tipo naturales, agua, fuego, a las alturas, a lugares oscuros. Hay fobias situacionales, a manejar, a viajar en avión, a estar en lugares pequeños como un ascensor. Y después hay otro tipo de fobias que son un poco diferentes, pero más o menos van en esta línea, que es al daño, a que te saquen sangre, a que te den inyecciones. Esa gente que se desmaya cuando Exacto, le y vos aplican sabés que es terrible porque Sí. a veces tiene que hacerse
algún examen de rutina. Yo tenía un paciente que se tenía que casar y se tenía que hacer un examen para eso y no podía. No podía. Bueno, nosotros tenemos aquí dentro del plantel de Cablevisión Noticias a nuestra editora que tiene fobia y locura a las ranas y a los sapos. Ajá. Pero tiene solución, hablamos de Jessica Rech. Tiene solución, sí. Y dentro de las búsquedas de las imágenes que estábamos proporcionando para esta columna, también vimos algo que nos llamó la atención a las dos, que es que hay gente que le tiene fobia a los agujeros. También es impresionante, ¿no? Existe de todo tipo se los puede clasificar en un montón de variedades. Cuando uno se pone a buscar, lo que encuentra es que hay determinados tipos de fobia, por ejemplo, a la oscuridad, a lugares cerrados, y que eso después se empieza a extender a otras cosas. Por ejemplo, después puedes tener fobia a esto que me decías. ¿Por qué no desaparece el temor, Guille? Bueno, el temor no desaparece porque si bien la persona se da cuenta que es irracional el miedo, que no le va a pasar nada, nunca lo enfrenta. Y si uno nunca lo enfrenta, yo te voy a dar un ejemplo concreto, creo que todos los vamos a entender así. El primer día de trabajo, todo estás nervioso, si no sé cómo voy a hacer, no sé cómo va a ir, y esos nervios, uno se queda en el trabajo. 1, 2 semanas, 3, 10 meses, puede decir, nervioso para el trabajo, no quiero ir, pero no estoy nervioso. Uno lo enfrenta. En la fobia pasa al revés, es como si uno fuera el primer día del trabajo, se sintiera nervioso y no va más. La próxima vez que tengas un trabajo te vas a sentir nervioso y ¿qué vas a hacer? No vas a ir más. No vas a ir más. Y cuando te nombren después que tenés que ir a un trabajo, esto es un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué vas a decir? Ni loco. ¿Por qué? Porque me siento terrible en la situación. Pero es posible curarse. Es posible curarse y el tratamiento es uno de los más avanzados y más efectivos que tenemos. La verdad que la gente se cura y se cura muy rápido sin importar el tiempo que hace que tenga la fobia. ¿El tipo de tratamiento entonces cuál es? El tratamiento es cognitivo-conductual, siempre es cognitivo-conductual y siempre se va a ir dándole recursos a la persona para que pueda afrontar, porque siempre creen que no lo pueden enfrentar, para que pueda tranquilizarse y de a poco vaya enfrentando ese temor. Dentro de esto, técnicas de relajación y un montón de cosas. Exacto, como habíamos hablado, técnica de relajación, de respiración y después aproximaciones sucesivas a este objeto que uno dice, ni loco lo enfrenta. Bueno, con Graciela vamos a aproximarle una paloma para que lo pueda afrontar y a nuestra editora un sapo para que pueda salir adelante. De a poco y de la forma adecuada, ellos van a salir adelante. Gracias, Guillermo, siempre es un placer. Gracias a vos, Yamila.